Amén. Buen día, iglesia. Amén. No estén tristes, no estén con sus caritas medias largas. Agradecemos siempre a Dios que podemos reunirnos, seguir aprendiendo de su palabra. Y hemos empezado un hermoso libro. Digo hermoso, bueno, todos los libros son hermosos cuando uno lo entiende realmente en su contexto, de lo cual se está escribiendo, las cartas. Muchas veces, a veces tomamos versículos fuera de contexto, aunque tiene aplicación también, porque a veces se puede sacar también una aplicación de un versículo, pero cuando uno va estudiando las cartas conforme al contexto, sí, realmente creo que aprendemos mucho mejor qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que el Señor quiso decir a los oyentes originales, qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros y cómo podemos nosotros aplicar eso en nuestra vida cotidiana, como cristianos, como creyentes. Recordaremos de que las cartas o la palabra es escrita a todos los creyentes, a todos nosotros los cristianos. Hemos empezado el libro de Colosenses un poquito dando por qué estamos estudiando esta carta. Había que estudiarlo siempre esta carta. Y ahora entramos en el versículo 9 hasta el versículo 14, pero no creo yo que acabemos estos 9, 10, 11, 12, 13, estos 6 versículos, porque tiene mucho contenido dentro de estos 6 versículos, tiene mucha enseñanza. Y más allá de mucha enseñanza, cuando yo esta semana aún estaba un poco delicado, meditando siempre, es respuesta a muchas cosas que veo en la iglesia, veo en los hermanos, veo en los creyentes, porque uno no puede entender a veces cómo es que personas o creyentes que han estado un buen tiempo, podríamos decir, en la iglesia, escuchando la palabra, recibiendo la palabra conforme a una sana doctrina, podríamos decirlo así, llega un momento en que pareciera que no hubieran escuchado nada, pareciera de que hubieran desechado todo lo que Dios les ha dicho en alguna vez de su vida. Y eso yo expresaba a un hermano y le decía, por lo menos acordate algo de así, de lo que el Señor alguna vez te ha hablado, deja de actuar como peor que un mundano. Alguna vez Dios te debió hablar algo de así, empiezas a recordar. Pero pareciera que no, o sea, pareciera que hubieran desechado todo y lo hubieran echado toda la basura, todo lo que el Señor ha dicho en alguna vez en sus vidas. Y lo que no quiero es que eso suceda con alguno de ustedes en algún momento de sus vidas. Y hoy Pablo va a hablar específicamente, Pablo habla de la oración en estos 6 versículos. Y Pablo nos da un modelo de orar, un modelo de oración, que tiene 2 elementos. Una de ellas es la petición, lo que Pablo pide por los colosenses, y una segunda parte es la alabanza. Cuando hablo de alabanza no estoy hablando de lo que hemos cantado, sino de agradecer a Dios, o sea, por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Pedimos a Dios. De hecho, yo sé que en esta semana tú has de poner en tu corazón un deseo, una necesidad de orar por nosotros, por la situación que estamos pasando o estamos viviendo en cuestión de salud, que no ha sido cosa ligera, porque nunca nos había pasado de tal magnitud. Y sé que el único recurso del cual podemos nosotros dar a nuestros hermanos, es un recurso que es un instrumento que Dios nos da para bendecir a otros hermanos, es la oración. Y la oración está dada pues de toda la palabra del Señor. O sea, cuando uno ve la Biblia y ve realmente cuál es el instrumento de más bendición hacia el hermano, es la oración. Uno podría decir, no solamente son los bienes, o no solamente es dar el servicio, o sea, lo mejor dice en toda la palabra del Señor, o sea, y habla mucho en la palabra del Señor, que la mejor bendición que puedes dar a tu hermano, ¿sí?, es la oración. Y uno ve en toda la Biblia, puede ver cómo es que la oración es fundamental, es ese instrumento de bendición mayor hacia el hermano. Cuando uno ve las Escrituras, ves a un Job orando por sus amigos. ¿Te acuerdas de sus amigos de Job? ¿No es cierto? Pese a que les indicaban que él estaba mal, que había estado cosechando lo que había sembrado, etcétera, etcétera. Job, ¿qué hizo?
oró por sus amigos. O sea, la oración es por eso la bendición más grande que tú puedas dar hacia el hermano, hacia tu pastor, hacia tu prójimo. O sea, usted ve y va a ver en toda la historia de la Biblia cómo Ezequías, David, Isaías, Daniel, Ezequiel oraban por el pueblo de Israel. ¿Entiendes? O sea, tú vas a ver que siempre la oración está presente. Ahora, quizá el ejemplo más grande que podemos ver en cuanto a una bendición eterna, que es la oración, lo vemos en la oración de Jesús hacia sus discípulos. Y no solo dice hacia sus discípulos, sino a todos los que iban a creer en Él. ¿Te acuerdas? En Juan, si tú vas a Juan, quiero leer esta parte porque meditaba en este pasaje. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la oración? No porque porque es lo que Pablo está hablando en estos versículos del 9 al 14 sobre la oración. ¿Me entiendes? En Juan capítulo 17, tú vas a ver ahí cómo nuestro Señor Jesucristo, una de las bendiciones más grandes que nos ha dejado, o sea, nos ha dejado muchísimas, es la oración que Él ha hecho por sus discípulos. En Juan capítulo 17, si tú lees, podemos leer un poquito del versículo 9 adelante. Yo os ruego por ellos, dice Jesús. Yo os ruego por ellos, no os ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, mira lo que dice el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como yo también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren esa hermosa oración que nos deja el Señor. Es la mejor bendición que uno puede hacer cuando uno ora por alguien. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hicieron la iglesia? Oraron, ¿no es cierto?, para su liberación. Pablo siempre está orando por los cristianos. Tú puedes ver eso en todas las cartas. Aquí en Colosenses, en el libro que estamos estudiando, ahí en Colosenses 4:12, ves a su pastor orando también por su iglesia. En capítulo 4, versículo 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que el pastor hace, ¿sí? O sea, siempre está orando para que realmente haya firmeza en su corazón de cada uno de ustedes y no haya esa ambivalencia espiritual que se ve. Ahora, cuando Pablo está hablando en Colosenses, especialmente el capítulo 1, versículos del 9 al 14, Pablo está hablando de oración. Si tú ves el versículo 9, si tú vas a las Escrituras, el versículo dice: por lo cual, ¿sí? Esta palabra por lo cual siempre
connota o alude el informe favorable que Pablo recibió de Éfrafas. ¿Te acuerdan? La anterior semana, Éfrafas, que era el pastor de esa iglesia, de los colosenses, fundador de esa iglesia de los colosenses, va hasta Roma, donde Pablo está encarcelado, ¿sí? Va y le da un informe de la iglesia, que es una iglesia hermosa, o sea, realmente es una iglesia está bendecida, por eso dice, por lo cual ese informe que le dio Pablo de esa iglesia hace de que Pablo, ¿sí? Realmente sienta pues algo que quisiéramos todos los pastores sentir, ¿no? Una iglesia que realmente ha recibido la fe, o sea, el evangelio verdadero en sus corazones. Por eso que esta iglesia, ya habíamos visto la anterior semana, recibieron el evangelio con esa fe genuina, ¿sí? Esa fe que produjo amor entre ellos, esa fe que produjo esperanza en ellos, que esa fe que hubo que buscaba en ellos, puso en su corazón ese deseo de alcanzar el mundo, de predicar, o sea, pero había un peligro latente alrededor. ¿Te acuerdas? En el contexto hay un peligro latente que está queriendo entrar dentro de la iglesia, pues, y destruir aquello. Ahora, Pablo ora, ¿sí? No por el peligro, o sea, Pablo está orando por esa hermosa iglesia, o sea, una iglesia que realmente recibió un verdadero evangelio. Y aquí en el versículo 9, si tú vas, dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, o sea, esas buenas noticias de cómo es esta iglesia, no cesamos de ¿qué dice? De orar. Ahora, muchos de nosotros estamos acostumbrados a orar por una necesidad. De hecho, las iglesias generalmente, por lo menos, se reúnen una vez a la semana bueno, conforme a lo que establecen, por necesidades de oración, ¿no es cierto? Hay que orar porque está enfermo la hermana, hay que orar por su necesidad de la hermana, ¿sí? Pero aquí Pablo nos muestra otra faceta de la oración, que es orar por aquellos que están bien. O sea, imagínate, ¿no? Hoy oramos porque la hermana Danitza está espiritualmente fuerte, fortalecida, o sea, está bien, o sea, imagínate, y Pablo está orando, no solo, o sea, la oración no solo es por aquellas personas que están en necesidad, podríamos decir así, en enfermedad o en cualquier situación que está sobresaliendo, sino Pablo está orando más bien por aquellos que están bien, o sea, y que sigan bien. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad que la iglesia debe hacer. Generalmente los que son más atacados son el liderazgo, los que son más atacados dentro de la iglesia, ¿sí? Son aquellas personas que están creciendo espiritualmente bien. Y si esos son los que van a ser más atacados. O sea, el enemigo no va a atacar a aquel que está tirado, derrumbado ahí, no. El enemigo va a atacar mucho más a aquellos que son mucho más, que están creciendo en la fe. O sea, aquellos que son pilares dentro de la iglesia. Por eso la palabra dice, herirá al pastor, por ejemplo, y las ovejas, ¿qué hacen? Huirá. O sea, el enemigo quiere destruir, viene a robar, matar y destruir. ¿No es cierto? No solo a las personas, sino viene a querer destruir todo lo que es de Dios. Entonces, Pablo ora, ¿sí? No solo por persecuciones que están pasando a algunos hermanos, sino también porque esa iglesia está bien, está crecida. Y hay que seguir orando. ¿Por qué? Porque el peligro es latente. El enemigo va a atacar a aquella iglesia que está bien, ¿sí? Que está bien. Ahora, cuando uno ve la palabra, estos versículos del 9 al 14, aquí hemos dicho, hay dos elementos en esta oración de Pablo. Una de las primeras es la petición, ¿sí? Versículos 9 al 11. Y el segundo elemento en la oración de Pablo es la alabanza, versículos del 12 al 14. Vamos entonces al primer elemento de esta oración de Pablo, que es la petición. Entonces, versículo 9, vuelvo a repetir, por lo cual está aludiendo al informe favorable que Pablo recibió de Éfrafas. Ahí en el versículo 8 dice que quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos orar sin cesar, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más fáciles de aprender. Si alguien te dice un versículo de la Biblia, pues orar sin cesar, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:17. De hecho, vuelvo a repetir, la oración es la bendición más grande que tú puedes ofrecer a tu hermano. ¿Sí? Y lo hemos visto en toda la Biblia, siempre están orando. Esa es la bendición más grande que tú puedes hacer. Y no es solamente de palabra, ¿sí? Pastor, voy a orar por usted, o vamos a orar por usted.
Amén. O sea, esa es la bendición más grande que puedes dar. Quizás no puedes dar dinero, quizás no puedes dar nada, pero si realmente hay eso en tu corazón, pues ponte a orar. Ahora, la oración sin cesar no implica pues que te pongas tampoco, no estoy diciendo que no tengas un tiempo separado para orar con Dios, ¿no es cierto? Siempre puede haber un tiempo ahí donde tú puedes orar, marcar un tiempo, un lugar, tu casa, tu cuarto, un lugarcito. Pero cuando hablamos de orar sin cesar, implica que estamos conscientes de la presencia de Dios. Eso es lo que nos pasa generalmente, porque a veces pretendemos pensar que orar siempre es, ya voy a cerrar la puerta y me voy a arrodillar y voy a orar 10, 15 minutos, una hora, qué sé yo. No, orar implica, ¿sí?, estar consciente de la presencia de Dios. O sea, al salir a tu trabajo, ¿en qué estás pensando? ¿Orar qué es? Hablar con Dios, ¿no es cierto, Señor? O sea, gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. O sea, por favor, cuida. A veces como cuando una hermana de ustedes está enferma, quizás no podemos hacer nada, no físicamente, pero hay una bendición mayor que el Señor te da, y es orar y decir, Señor, esa muchacha vive sola, Señor, o sea, ten misericordia de ella, cuídala, protégela, papito, que haya a su entorno personas que le ayuden. O sea, siempre estás consciente al ir a la ciudad, ¿me entiendes? O al ir a la tienda, ¿sí? O en tu mente viene a una persona, una hermana, un hermano de la iglesia, y no sabes, a veces no estás pensando tú, pero viene en tu mente, no sé si te pasa. Viene alguien en tu mente y dice, Señor, cuídala, no sé qué está pasando, o quizá no, Señor, pero cuídala, papito, te ruego que lo protejas, etcétera, ¿no? O sea, pero es estar consciente, consciente de la presencia de Dios contigo, en una relación contigo, porque tú también puedes estar orando por una necesidad o cualquier cosa, que seas tú y Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme, ay, te fallo, Señor, por favor, ayúdame, papito. O sea, tus palabras siempre están ahí, ¿sí? Porque ya es una relación de padre a hijo. Dios ya no es nuestro juez, es nuestro Padre, ¿sí? Antes de ser salvo era nuestro juez y estábamos pues siendo juzgados por todo lo que hemos hecho. Pero desde el momento en que hemos sido salvos, y Él ya es nuestro Padre, y por eso nos acercamos a Él y decimos, papito. Pero también la oración sin cesar implica estar consciente de la presencia de Dios, ¿sí?, conforme al hermano por el cual estás orando. No sé si me estás captando. Esa es la oración sin cesar. Oras por ti mismo en un momento, al salir, Señor, ayúdame. Pero también puedes orar, estar consciente de la presencia de Dios hacia el hermano, a que Dios pueda ayudar al hermano en la necesidad que esté pasando. Y aún no solo, como estamos hablando aquí, Pablo, no solo si está en necesidad, sino también, Señor, qué linda es esa hermana, o sea, en Cristo. Síguele fortaleciendo, Señor, síguele haciendo crecer, Señor, o sea, no solo por una necesidad, sino también por seguir que esté creciendo en el amor, creciendo en el Señor. O sea, eso es orar sin cesar. Y Pablo está haciendo eso, está orando por los colosenses. Sí, esa es la petición. Antes de la enseñanza que va a dar Pablo en los capítulos siguientes, Pablo, ¿qué está haciendo? Primero voy a orar por ellos. Estoy parafraseando. Voy a orar por ellos. Y voy a pedir lo que quizá todos deberíamos pedir por todo hermano. ¿Cuál es la petición que Pablo hace? Fíjate ahora. ¿Qué pide Pablo por los colosenses? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde que el día que lo hemos oído, no cesamos de ¿qué dice? De orar. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo aquí? Que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Ahora, estas frases de este versículo es tan profundo que si tú lograras entender, o sea, sería de mucha bendición para tu familia. Sería tremenda bendición para tu familia. Porque uno puede decir, por eso, al preparar esta enseñanza, uno puede creer que tú ahorita estás atento, estás con tus apuntes ahí, estás escuchando conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto realmente es ese conocimiento que debe llenar en tu vida? Porque aquí Pablo está usando una palabra en griego que es muy distinto
ambos son conocimiento. Tú sabes, gnosis con G es conocimiento. Pero aquí Pablo está utilizando con un prefijo antes a la gnosis, que es epignosis, o sea, O sea, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está usando esta palabra, y esta palabra es conocimiento, pero no ese es el conocimiento que tú puedes estar oyendo hoy, sino ese conocimiento que realmente va a ser parte de tu vida. O sea, es un conocimiento mucho más profundo, es un conocimiento basado hasta en la experiencia. O sea, vale decir, si tú realmente aprendes a vivir lo que estás recibiendo, a entender lo que estás recibiendo, hacerlo parte de tu vida, o sea, aplicándolo ese conocimiento, es este conocimiento el que va a hacer que tú que ese conocimiento controle tu vida. Ahora, quiero que entiendas esto, porque para mí ha sido de mucha enseñanza entender esta última frase. Cuando Pablo está pidiendo por los colosenses, en el versículo 9, y pedir que seas, primero entiende lo que es ser llenos. Ahora, ser llenos, o sea, cuando uno tiene un vaso, ¿no es cierto? Un vaso puedes llenarlo, lleno está al tope, donde ya no puede entrar más. En el griego lleno puede ser similar a ser controlado, o sea, controlado. Cuando en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿qué nos dice? Que seamos llenos de ¿qué? Dice, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Con cánticos, ¿no? Alabanzas, con acción de gracias. Y hemos aprendido en Efesios que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, su actuar, ¿sí? Se va a manifestar, si eres esposo en la familia, con los hijos, con el jefe, ¿te acuerdas? Con las relaciones familiares, relaciones laborales, o sea, tu actuar, o sea, es cierto, tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Es como decir, vas a ser controlado. A ver, entiende esto. Tú puedes recibir conocimiento. ¿Qué es lo que te va a hacer actuar conforme a todos los principios que Dios te da? ¿Qué va a hacer? Que seas controlado. Para que me entiendas, quizás no me estás entendiendo. En la Biblia, cuando tú vas a buscar en tu Biblia, en un glosario que tienes atrás la palabra llenos, tú vas a encontrar que hay algunos que están llenos de ira. Ahora, esos que están llenos de ira, especialmente por ejemplo los fariseos, ¿cómo actuaban hacia Jesús? Con ira. ¿Por qué? Porque estaban siendo controlados por la ira. ¿Me entiendes? En algún momento dado, si tú no cuidas tu llenura, o sea, puedes hacerte llenar con cualquier cosa en este mundo que está puesto a llenarte. Por eso siempre hay que decir, cuidado con lo que ves, porque eso te controla. Cuidado con lo que oyes, porque eso te puede controlar. Cuidado con lo que palpas, porque eso puede controlarte. ¿Me entiendes? Hay algo que te puede controlar porque estás lleno de eso. Y si tú te llenas de eso, pues eso te va a controlar. ¿Me estás captando? Entonces, si estás lleno de ira, pues se va a manifestar pues en ira. Se va a manifestar. Si estás lleno de celos, ¿en qué se va a manifestar eso? En celos. ¿No es cierto? Si estás lleno de fe, pues se va a manifestar en ¿qué? En fe. ¿No es cierto? Si estás lleno de amor, se va a manifestar en amor. O sea, si estás lleno de odio, ¿en qué se va a manifestar tu vida? En odio. ¿Te estás dando cuenta? O sea, esta palabra lleno, o sea, es importante entender. ¿Por qué? El ser lleno, ¿sí? Eso va a hacer que actúes con la llenura con la que te has llenado. Ahora, si tú te llenas de la palabra, del conocimiento de Dios, de los principios, ¿eso qué debería hacer en tu vida? Esos principios deberían ¿qué? Controlar tu vida, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, Pablo está orando por los colosenses, ¿sí? Una linda iglesia en este momento, ¿sí?
Y Pablo dice, no ceso de orar por ustedes y pedir que ustedes sean llenos, o sea, y pedir que ustedes sean controlados, les está diciendo. ¿Sí? Que sean controlados. Oye, yo quisiera que ustedes sean controlados. ¿Por qué? Versículo 9, seguimos. Sean controlados. En vez de llenos estoy poniendo controlados. ¿Ya? Del, ¿qué dice? Del conocimiento. El tema fundamental, central de los escritos de Pablo, ¿cuál es? Conocimiento. ¿Sí o no? Conocimiento. O sea, ¿qué hallamos en los escritos de Pablo o en toda la Biblia? ¿Qué hallamos? Conocimiento. Ese es el tema central. ¿A qué usted viene aquí? ¿A saber mis anécdotas? No. Usted viene a conocer ¿qué cosa? La palabra del Señor. Es fundamental el conocimiento. Por lo menos como cristianos entendemos que el conocimiento es pues la base de nuestra vida cristiana. Ahora, ¿dónde hallamos el conocimiento? O sea, el verdadero estamos hablando, porque puede haber un conocimiento del mundo, pero hay un conocimiento verdadero. Pues Colosenses 2.3, ¿qué te dice ahí? Ya que estamos en Colosenses, versículos 2.3. ¿En quién están escondidas, qué cosa? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién están escondidos? En Cristo, en su palabra. Él es el verbo, ¿sí? En esto están escondidos, todo el conocimiento. Ahí mismo en el 3.10 de Colosenses, ya que estamos en Colosenses 3.10, ¿qué dice? Y de vestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Usted a qué viene aquí? ¿A conocer o no la palabra del Señor? Pero si ese conocimiento solo lo está tomando usted como gnosis, con G, ¿sí? No vale. Usted tiene que tomar ese conocimiento como la epignosis. O vale decir que forme parte de usted. ¿Sí? Que ese conocimiento que usted esté siendo lo controle en su caminar cristiano. Porque usted recibe el conocimiento, muy bien. Puede recibir cualquier persona un conocimiento, puede conocer. Sí, y eso es lo que les pasa. Eso es lo que pasa dentro de los creyentes. Reciben un conocimiento, pero a la hora de enfrentar, de hacerse rema a esa palabra, ¿sí? Desprecian ese conocimiento y lo toman como solamente un conocimiento, como una gnosis, y no como una epignosis, un conocimiento profundo, íntimo, que hay una relación íntima entre ese conocimiento, su palabra con Dios. No sé si me estarás captando lo que te quiero decir, pero Pablo está orando por los colosenses y les está diciendo, yo pido, no ceso de pedir en mis oraciones, colosenses, que ustedes sean controlados. ¿Has entendido la palabra llenos, no es cierto? Que sean ustedes controlados por el conocimiento. Pudieran ser controlados del conocimiento. ¿Por qué y para qué debemos tener conocimiento? ¿Por qué? ¿Para qué debemos tener conocimiento? Pastor, basta, usted estudia la palabra, sepa nombres griegos, hebreos o algo. ¿Por qué debemos saber o para qué debemos conocer? Para conocer, ¿qué cosa? Los absolutos. Para conocer los absolutos. ¿Te acuerdas la anterior semana cuando dijimos que vivimos en una era donde ya no hay absolutos, donde todo es relativo? Y nosotros cuando venimos aquí, conocemos al Señor, o sea, conocemos su palabra, estamos conociendo su palabra, conocemos ¿qué? Los absolutos, que son sus principios, sus preceptos, sus mandatos, sus mandamientos, ponle así, todo lo que el Señor nos dice que es bueno, que es malo. Es como cuando Pablo decía, la verdad, la ley es buena, porque si no hubiera habido la ley, pues no supiera que es malo codiciar, ¿no es cierto? No sé, cuando tú vienes aquí, el Señor, ¿qué te dice? Usted está conociendo ¿qué cosa? Los absolutos, o sea, sus normas, sus principios. Eso es lo que está... Y Pablo enseña en sus libros, en sus cartas, especialmente, y esto hablé muchas veces, yo me acuerdo esto,
Siempre Pablo en sus cartas siempre te va a enseñar primero doctrina. Y te va a decir después, ahora practica esta doctrina. ¿Te acuerdas? Romanos, por ejemplo, capítulo 1 al capítulo 11, ¿qué enseña Pablo? Doctrina, las misericordias de Dios. Y a partir del capítulo 12 adelante, ¿qué te dice? Pone en práctica la doctrina. ¿No es cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Primero Pablo te enseña ¿qué cosa? Doctrina. Hemos aprendido eso. Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué te enseña en Efesios? Pablo, primero. Doctrina. ¿Sí? Doctrina. Y a partir del capítulo 4, 5 y 6, ¿qué te dice? Práctica. ¿No es cierto? Por eso capítulo 4, así pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Gálatas, capítulo 1 al capítulo 4. ¿Qué te enseña Pablo? Doctrina. Capítulo 5 y 6 de Gálatas. ¿Qué te dice Pablo? Practica. Cuando yo era estudiante de química industrial, usted no entraba al laboratorio si no conocía la teoría. No sé si es así ahora. Yo supongo que sí, ¿no, Danitza? Aquel que va a hacer laboratorio tiene que pasar el examen de teoría. Ese era un requisito para mis maestros. Para hacer laboratorio, sí o sí tenías que pasar teoría, porque si no, no pasabas a la práctica. O sea, no tenías derecho a entrar a la práctica. Y una vez que pasabas la teoría, pasabas a hacer práctica. O sea, era así. Más o menos similar, ¿no es cierto? La idea está así, ¿no? O sea, primero te enseño, ¿sí? Cuánto tienes que pesar, cuántos ml, ¿no? Las titulaciones, etcétera. Y después entra al laboratorio y ponlo en práctica aquello que has aprendido. Y Pablo, esa es la manera de enseñar a la iglesia. Primero doctrina y después práctica. Ahora, no sirve de nada, pues, si aprendo doctrina. No me sirve de nada que yo aprenda Efesios 1, 2 y 3, teóricamente bien, si no voy a poner en obra capítulo 4, 5 y 6. ¿Estás captando la idea, lo que Pablo, cómo es la importancia del conocimiento? ¿Sí? Para aprender qué cosa, absolutos, principios, mandatos, preceptos. Y Pablo enseña eso. O sea, Pablo, la palabra del Señor, o sea, es inspirada por Dios. O sea, Pablo, el Señor primero nos enseña, aquí te enseña doctrina. Ahora, ¿usted dónde lo va a poner en práctica eso? En toda su vida, pues, al salir, ¿no es cierto o no? Eso es, o sea, fíjate la importancia por eso. Mira, la petición, la oración de Pablo. No ceso de rogar por todos ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento. ¿Para qué? Para conocer los absolutos. Y siempre hay ese ejemplo, ¿no es cierto? Si en la carretera no dijera ahí prohibido velocidad de más de 100 kilómetros por hora, o sea, si no hubiera ese letrero, usted se va a 120. Pero si hubiera ese letrero, usted conoce, pues usted no va a ir. ¿Por qué? Porque hay un absoluto ahí que está puesto, hay una ley que está puesto ahí. Y es lo mismo Dios en su palabra. Un momento, te pongo yo estos absolutos, estos principios, estos mandatos. Y usted obedezca aquello. ¿Y cómo va a obedecer? Si usted es lleno, si usted es controlado por ese conocimiento que Dios te ha dado. Si usted se deja controlar, obviamente, ¿no es cierto? Pero si no estás desechando, pues lo que el Señor te está diciendo, lo estás tomando por poco. Es simplemente un conocimiento genosis, un conocimiento que los gnósticos se lo tomaban. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que nosotros debemos tener? Ese conocimiento profundo, íntimo, ese conocimiento casi basado en la práctica. Ese es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que Dios pueda controlar. Quizá la pregunta, ¿y cómo se obtiene ese conocimiento? Ya hemos hablado, pero bueno, recordaremos.
¿Cómo obtengo ese conocimiento que el cual Dios quiere? ¿Cómo lo obtengo? 3 cosas básicas. Usted no va a conocer si usted no tiene deseo. Usted tiene que desearlo, pues, primero. Deseándolo, ¿sí? ¿O no? Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa dice? La leche espiritual para que por ella crezcáis. O sea, si no hay deseo, usted a veces no uno puede ir a aprender. Conozco a muchos, he conocido a muchos hermanos que ahora me doy cuenta que iban porque, bueno, su esposa le mandó, o porque, bueno, tengo que ir, o bueno, ni modo, o que a ver qué puedo conocer. Pero ese deseo, o sea, hay un deseo que tiene que ser del corazón, ¿no? Yo quiero, Señor, aprender. Quiero, Señor, aprender porque quiero ser controlado, ¿sí? Por tu palabra en mi vida. Pues, lo primero es el deseo. Si no hay deseo, o sea, si has venido aquí o están aquí porque, bueno, ya, ni modo, ya soy cristiano, ¿sí? Soy salvo, o sea, no iré, o sea, me sentaré, escucharé, además lindo es conocer la palabra para debatir, ¿no? No, tiene que haber un deseo, ¿sí? Y Pablo está orando, obviamente él está orando por los colosenses para que los colosenses tengan, pues, sean controlados, sean llenos del conocimiento. Y ese conocimiento también no solo es porque yo pueda orar por ustedes, para que ustedes conozcan, sino tiene que haber de ustedes también un ¿qué? Un deseo, ¿sí? De ahí nace, un deseo, ¿sí? Y lo segundo que necesito para tener ese conocimiento, pues esa es la dependencia al Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. Dependeré del Espíritu Santo, o sea, pues Él es quien nos da a conocer todas las cosas que Dios nos ha revelado. 1 Corintios 2, del 10 al 12, tú puedes leer. Hoy voy a citar simplemente muchos versículos, amén, si tú quieres poco conocer. En la grabación que mando puedes quizá tú repasar, ¿me entiendes? Pero necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo realmente que el deseo que tengamos, Él también esté ahí y nos pueda pues Él hacer conocer todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, para que podamos entender su palabra. Y una tercera cosa que necesitas para conocer, para obtener el conocimiento, ¿qué es? Estudiar las Escrituras, ¿sí? Estudiar las Escrituras. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice, ¿no es cierto? Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Se necesita diligencia, necesitas estudiar la palabra. Lamentablemente queremos ser controlados por la palabra, pero no queremos estudiar la palabra. Si te das cuenta. Y seguimos en las mismas luchas, seguimos con los mismos fracasos, los mismos problemas. O sea, ¿quieres enfrentar la vida como cristiano? ¿Sí? Cuando se presenten situaciones duras, adversas, o de bendición, ¿no? O sea, el conocimiento, o sea, es lo que va a hacer que tú actúes frente a cualquier situación que vivas en tu vida. O sea, pero cuando digo el conocimiento, o sea, que ese conocimiento realmente te controle. O sea, si hay un problema en la casa, una situación fea, o sea, insostenible, qué sé yo, cualquier problema ponle, de cualquier índole. Qué hermoso, qué sería bueno, ¿no? Ser controlado por el conocimiento de la palabra, porque el Señor te dice cómo debes actuar en esas situaciones. El Espíritu Santo te va a recordar cómo debes actuar. Pero si tú te haces llenas en ese momento más bien de ira o de confrontación, o sea, vas a actuar pues conforme a lo que está siendo llenado. ¿Estás captando lo que te quiero decir? Mira, Pablo, hermosa esta oración de Pablo, seas lleno del conocimiento, o sea, seas controlado.
Ahora, obviamente en algunos momentos fracasamos, ¿no es cierto? O sea, pero si usted tiene el privilegio de entender la palabra del Señor, o sea, usted tiene ese privilegio de de entender lo que Pablo está diciendo. Y a partir de ahora, qué hermoso sería que usted realmente sea controlado por el conocimiento que Dios te ha revelado, no solo en este libro, en todo lo que has venido a la iglesia. Tienes que ya hacer de que ese conocimiento te controle. Ahora, ¿cómo viene el conocimiento? No va a venir el conocimiento si no hay deseo en ti. No va a venir el conocimiento si tú no dependes del Espíritu Santo. No va a haber conocimiento, ese conocimiento que te controla, si tú no estudias las Escrituras. Y ya les he dicho, no estoy pidiendo que usted se meta a las Escrituras, ¿sí? Desde que se levante hasta que se duerma, o sea, no le estoy diciendo eso, pero por lo menos el creyente, así como come 3 veces al día, o 2, o 1, no sé, ¿no es cierto? El creyente cada día por lo menos debe alimentarse de la palabra del Señor, o sea, por lo menos al día estar, porque eso es conocimiento, eso es llenura, eso te va a llenar. Pero si te estás llenando de otras cosas, o sea, no es que sea malo por ver una película, ¿me entiendes? Pero primero es lo primero. Primero es lo primero. Yo me gusta ver fútbol, pero primero hago mis cosas, o sea, no tengo una labor, o sea, primero haré las cosas que tengo que hacer. Y después sobra tiempo para ver un partido de fútbol. Me sobra tiempo para ver una película. Ahora, obviamente, cuando hay escenas así, bueno, mi esposa está ahí, ya sabemos nosotros, ya a veces denegamos toda la película y 3 cosas. Pero si vas a estar ahí eso te va a llenar y vas a actuar como lo que te está llenando. ¿Has captado la idea de este mundo? Usted se llena de eso y va a ser controlado por eso. Punto. Si usted se llena del conocimiento de Dios, ¿sí? Tenga por seguro, pero de ese conocimiento, de esa epignosis, ¿sí? Tenga por seguro que eso lo va a controlar en su caminar cristiano. Seguimos el versículo 9, ¿te das cuenta? Entonces, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento. ¿De qué dice? De su voluntad. O sea, de su voluntad. Y la voluntad de Dios no está pues escondida en la palabra. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Otros preguntan. ¿Cuál será Dios? ¿Para qué Dios me habrá llamado para ser cristiano? ¿Dónde me habrá puesto Dios? ¿O qué te espera Dios de mí? O sea, pensamos que la voluntad de Dios va a ser revelada así místicamente o de una manera. No, la voluntad de Dios ya está determinada en su Biblia. Y hemos estudiado también sobre este tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia te tiene que responder aquello. Ya habíamos dado alguna vez, ¿no es cierto? Primero, la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero? Que los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2:4. Que la voluntad de Dios, ¿sí? Es que una persona se salve. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es todos que sean salvos. Pero bueno, pues el hombre también escoge, ¿no? Yo te pongo el bien, el mal, la bendición o la maldición. Escoge la bendición. Escoge la bendición. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 17, 18. Ya hemos leído eso muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad? Que seas lleno. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18 de Efesios 5. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed
¿qué dice? Sed llenos, pleró en griego, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, pues se va a someter el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, el siervo al jefe, no, la llenura. O sea, uno es lleno del Espíritu Santo, o sea, es controlado en su vida diaria, Esa es la voluntad. Otra tercera que encontramos, la voluntad de Dios es la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, esa es la voluntad. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, apártate de esas cosas ilícitas, de esas concupiscencias, apártate. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios aquello, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Segundo, cuarto, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra dice, sométete a las autoridades del gobierno. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora, conforme a aquello que no te lleve a pecar contra Dios, ¿no es cierto? Tampoco vas a decir, me someto a mis autoridades. No, o sea, tú te sometes a tus autoridades conforme a la voluntad de Dios, a los principios de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15, ¿dónde está? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, una de las voluntades de Dios también puede ser el sufrimiento. 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Puede ser la voluntad de Dios pasar sufrimiento, pasar situaciones, pero eso está en la prerrogativa de Dios. ¿Entiendes? Eso se llama prerrogativa de Dios, ¿no es cierto? Yo seré clemente con el que tenga que ser clemente, piadoso con el que debe ser, con el que quiera ser piadoso. O sea, la prerrogativa de Dios, Él sabe a quién puede hacer pasar situaciones. Es la voluntad de Dios cuando estás pasando así, sí. Por eso a veces choca, ¿no? Orar por algo que Dios en su soberanía está estableciendo. Pero bueno, nos corresponde pedirle a Dios. O sea, uno parecía, ¿no? Pero es la voluntad. O sea, ¿acaso la voluntad de Dios no es que estemos enfermos en algún momento? ¿Saben? Yo creo que sí, ¿no? Si Él lo maneja todo. Y oramos para que nos sane. Bueno, también la palabra nos dice que debemos orar. Pero a veces la voluntad de Dios es que suframos. Y por último, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que, y esto siempre tienes que poner en tu corazón, es que demos gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Miren esa bonita oración que Pablo hace a los colosenses. ¿Sí? No ceso de orar por ustedes, colosenses, Pablo, ¿no? En la carta. Y pido a Dios, o sea, siendo una iglesia que están firmes en el Señor, o sea, han recibido un verdadero evangelio, pero no para qué lo voy a dejar de orar, sino que pido a Dios que ustedes sean controlados por el conocimiento, ¿sí?, de la voluntad de Dios. Qué hermosa oración, no solo para ellos, para nosotros también, que seamos llenos, o sea, seamos controlados
Con ese conocimiento que usted recibe. ¿Para hacer qué cosa? La voluntad de Dios. O sea, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave, pues, para alcanzar una vida justa. O sea, si logramos, digo tú, ¿no? Logramos que realmente el conocimiento que recibimos del Señor, porque yo también recibo el conocimiento al preparar esto, al darles a ustedes, si logramos que ese conocimiento nos controle, eso es la clave, pues, para vivir una vida justa y piadosa delante de Dios. ¿Te das cuenta? Es la clave del éxito es eso, simplemente obedecer al conocimiento que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me va a controlar. ¿Te das cuenta? Ahora, pero si yo recibo conocimiento del mundo y conocimiento de Dios, o sea, eso no es el lleno. El lleno es tener todo el conocimiento. Yo me voy a llenar de mí, de todo el conocimiento de Dios. Pero no voy a buscar pues llenura de otras cosas, porque esas cosas pueden ejercer también control. Voy a desechar lo malo y voy a recibir lo bueno. Me voy a llenar solamente de lo bueno. ¿Para qué? Para que eso bueno que me estoy llenando me controle. Y eso haga que yo tenga una vida justa, piadosa delante de Dios. No sé si estás captando, hijos, de verdad. Me encantaría que entiendas que usted lo que recibe hoy, o lo que has recibido estos años, ¿sí?, no se disipe ese conocimiento, sino que más bien se agrave, se base. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, seguimos en el versículo 9. Ahora, ese conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar ¿a qué? ¿A qué me va a llevar ese conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios? Me va a llevar ¿a qué? A toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te estás dando cuenta? Toda sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a toda sabiduría y entendimiento espiritual. Hablar aquí de sabiduría sería hablar como unas 2 horas más. O hablar de entendimiento, que es mejor traducido entendimiento que inteligencia, en este versículo 9, me tomaría otras 2 horas más. Lo que aquí Pablo está diciendo, que no solo almacenamos el conocimiento, sino lo aplicamos. O sea, la sabiduría y el entendimiento va a hacer que apliquemos en nuestras vidas lo que estamos aprendiendo. Ya sabe, la sabiduría es aquello que es esa habilidad para almacenar y recopilar los principios de las Escrituras. O sea, almacenamos. Es como al decir, aprendan a principalizar. ¿Sí? De un versículo puedo aprender a principalizar, sacar principios de un versículo. ¿Me entiendes? Saco principios de un versículo, lo que hacemos. Pero ese principio que estoy sacando me da sabiduría, ¿sí? Porque voy a saber elegir lo que es bueno y lo que es malo. Pero el entendimiento va a hacer que yo lo aplique ese principio. O sea, lo que Pablo está diciendo, que el conocimiento, aquello que va a controlar, o sea, al hombre, que es el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí?, te va a llevar a que tú tengas sabiduría e entendimiento, que es mejor traducido que inteligencia, que va a hacer que todo lo que estás conociendo lo vas a aplicar. Estoy casi parafraseando para que tú entiendas lo que Pablo está queriendo decir así. Ahora, muy bien, recibo el conocimiento, ese conocimiento, esa epignosis, recuerda, sí, ese conocimiento profundo, íntimo, que basado en la práctica, o sea, ese conocimiento que Dios quiere poner en tu corazón, lo voy a recibir para que eso me controle en mi accionar, ¿sí? Y ese accionar va a estar, podemos decir así, controlado a través de la sabiduría y el entendimiento, porque voy a saber lo que es. Estoy sacando de la Biblia, estoy recopilando los principios del Señor, sus absolutos estoy conociendo de la palabra, ¿sí? Y la inteligencia que Dios me va a dar para saber
o el entendimiento va a hacer que yo aplique esos principios. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados? Si tú realmente has comprendido el versículo 9. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 10. Fíjate, ¿cuáles son los resultados? ¿Para qué? O sea, en la Biblia, para es qué cosa. Propósito, ¿no es cierto? Para que, y aquí Pablo muestra 5 propósitos que se cumplen mediante el conocimiento espiritual. 5 propósitos que se cumplen. O sea, si me estás captando. ¿Ya? 5 propósitos, de los cuales se cumplen mediante el conocimiento espiritual. Porque sabiduría e inteligencia o entendimiento, mejor traducido, son espirituales. Son términos espirituales. O sea, ahora, ¿cuál es el primer propósito que se cumple mediante el conocimiento espiritual? Un andar digno. Fíjate el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Andar en el griego se refiere a una conducta cotidiana. Si tú estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? La sabiduría, el entendimiento va a ser que va a mostrar como resultado en un andar digno. Un andar digno. ¿De quién? Del Señor. O sea, tu vida cotidiana va a ser, realmente va a manifestar un andar como Dios quiere que andes. En otras palabras. ¿Te acuerdas en Efesios o en Gálatas o en Colosenses o en Filipenses, Pablo cómo enseñaba sus cartas? Primero, ¿qué cosa? Doctrina, conocimiento. Y después te decía, ahora, práctica. ¿No es cierto? Práctica. Y esa práctica se traduce en ¿qué? En un andar digno como el Señor quiere que andes. Ahora, y pastor, ¿qué características tiene el andar digno de Dios? La Biblia también me responde algunas características. ¿Cómo se manifiesta un andar que es digno del Señor? Efesios 4, 1 al 3. Debemos andar en humildad. Eso es andar como es digno del Señor. Debemos andar en humildad. Romanos 13, 13. Vuelvo a repetir, tú lo busques en tu casa si quieres estudiar. ¿Cómo es andar como es digno del Señor? En pureza. Tú andas en pureza, ¿sí? Ese es un andar digno ¿de quién? Del Señor. El andar digno del Señor es también andar en contentamiento. O sea, el contentamiento es una de las características de andar como es digno del Señor. Contentamiento, como Pablo dice, ¿no es cierto? En 1 Corintios 7, 17. Pero también hemos aprendido en Filipenses, ¿te acuerdas del contentamiento? He aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. O sea, voy a estar contento. O sea, voy a vivir. Eso es andar como es digno del Señor. ¿Sí? Con que tengas abrigo y comida, estén siempre contentos. Ya sea, estés pasando situaciones difíciles, estés en bendición. Bueno, voy a aprender a andar siempre contento. Pero voy a aprender a contentarme más en el Señor, no en esa circunstancia que está pasando, que es difícil de contentarse en una situación tal vez, pero aprenderé a contentarme en el Señor, que el Señor tiene control de todo. Otra característica de andar como es digno del Señor es debemos andar en fe. Eso es andar como es digno del Señor. 2 Corintios 5, 7. Otra característica de andar como es digno de Dios es en buenas obras. Efesios 2:10, para que andéis en buenas obras. Otra característica de andar como es digno de Dios es andar de manera distinta al mundo.
Efesios 4, versículos 17 al 32. Andad de manera distinta al mundo. Efesios 5:2 me da otra característica de la cual es caminar o andar como es digno del Señor, es andar en amor. Efesios 5:8 también me dice andar en luz, es otra característica como es digno de andar en el Señor. Debo andar en sabiduría. Efesios 5:15 también es otra característica de andar como es digno de Dios. Y tercera de Juan, versículos 3 y 4, también andar en verdad. Es una de las características de andar como es digno del Señor. Entonces, este andar agradará a Dios en todo aspecto. ¿Estás captando lo que Pablo? ¿Estás captando estos dos versículos que son hermosísimos? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados de ser controlados, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Sí? Que me va a dar sabiduría, inteligencia, y uno de los resultados es andar como es digno del Señor. Otro resultado que se va a dar si realmente eres controlado por el conocimiento espiritual, por el conocimiento de Dios, es una vida fructífera. Fíjate el versículo 10 que sigue, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, vas a manifestar una vida fructífera. Es todo lo que dice Juan 15, ¿te acuerdas? Cuando Jesús habla de la vid, ¿sí? Separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? El que está conmigo lleva fruto, mucho más fruto. O sea, ser lleno del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, va a hacer que tu vida sea fructífera en distintas maneras, en distintas áreas que la Biblia me muestra. Por ejemplo, la Biblia me define fruto en distintas maneras. Primero, las personas convertidas se consideran fruto, ¿no es cierto? Cuando tú hablas del Evangelio, el hombre viene a los pies del Señor. Entonces, a eso se llama fruto. 1 Corintios 16:15 y Romanos 1:13. Hebreos 13:15, también fruto, en la Biblia lo llama a la alabanza. Frutos de labios que honren su nombre. O sea, tu vida va a ser lleno de alabanza. O sea, yo no vas a estar escuchando, pues, aunque a mí alguna vez me gusta también escuchar música desde ayer, pero una o dos, ¿no? Pero siempre va a buscar alabanza. Recuerda, la alabanza cuando se habla en la Biblia es más de gratitud. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias. Ay, Señor. Mira, gracias. ¿Sí? Gracias, papito. O sea, la alabanza. Esa es la segunda parte del cual Pablo habla en su oración. La gratitud por la salvación. Y ahí va a decir el versículo 12, 13 y 14. ¿Cómo es que Pablo va a dar gracias por lo que Dios ha hecho por los colosenses? Dar dinero también es fruto. Romanos 15, 26 y 28, versículos 26 y 28, eso también se considera fruto. Una vida justa es fruto, según Hebreos 12, 11. Actitudes piadosas también es fruto, Gálatas 5, 22, 23, como el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que produce fruto en el cristiano? O sea, de por sí, ¿qué es lo que produce fruto en el creyente? La unión con Cristo. Ya de hecho la unión con Cristo nos produce fruto. Por eso Juan 15, 4, 5, voy a leer que esto es necesario. O sea, debería ya manifestar fruto. La sola unión con Cristo, el cristiano debe manifestar fruto. O sea, fruto. Permaneced en mí, dice, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, otra cosa que produce fruto en la vida del creyente es la sabiduría. Santiago 3:17.
Sí, es un requisito previo para dar fruto. ¿Te acuerdas? Estamos leyendo en Colosenses, ¿sí? Que sea lleno de la voluntad de Dios. En toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, la sabiduría siempre te va a llevar a dar fruto. Estoy hablando de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría del mundo. Estoy hablando de la sabiduría que viene de lo alto, Santiago 3, ¿sí? Esa sabiduría siempre va a darte fruto, pero también fruto te va a dar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a producir fruto? El esfuerzo diligente del cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Añadid a vuestra fe, dice, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Añadan a vuestra fe, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas esas 7 virtudes? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si hacéis estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vas a dejar de dar fruto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce fruto en el cristiano. La unión con Cristo ya de por sí podemos nosotros producir fruto. La sabiduría nos va a producir fruto. La diligencia que pongamos en el estudio de la palabra, y no solo en el estudio, en el conocimiento, en el entendimiento, ¿sí? Va a dar fruto en nosotros. Tercer propósito que cumple mediante el conocimiento. O sea, ¿qué cosa se va a cumplir si tienes el conocimiento espiritual? Pablo está orando, recuerda, por los colosenses, que sean llenos, que sean controlados de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque esto va a producir en ti, ¿qué cosa? Un andar como es digno del Señor. Segundo, una vida fructífera. Tercero, crecimiento. Obvio, pues crecimiento. Versículo 10, seguimos. Y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. O sea, este es el tercer resultado del conocimiento en el crecimiento espiritual. O sea, es crecimiento. A medida que vas conociendo más a Dios, o sea, conocemos a Dios en su palabra, ¿no es cierto? Eso te da mayor crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo sabes si estás creciendo espiritualmente? O sea, ¿qué evidencias tú puedes mostrar? A ver, ¿qué evidencias uno puede mostrar si está creciendo espiritualmente? Uno tiene que saber. Una de las primeras evidencias que uno tiene que mostrar si está creciendo espiritualmente es ese amor primero, es ese amor profundo a la palabra de Dios. Salmo 119, 97. Un amor profundo a la palabra de Dios. Yo no sé si realmente hay eso. Bueno, cada uno se autoevaluará, se examinará, ¿sí? Cuando uno está creciendo espiritualmente hay un amor profundo por la palabra de Dios. Y es verdad, o sea, uno dice, caramba, qué grande es la palabra, o sea, cuánto amo tu ley, amo tu palabra, son más preciosos que el oro y la plata, o sea, cuando uno está creciendo espiritualmente, va a amar, aunque sea para las personas de tu entorno, sea loco, sea absurdo, sea tonto, o sea, pero si tú estás amando la palabra, cada vez más es porque está viendo un crecimiento espiritual en ti. Claro, obviamente se va a traducir pues, en tu diligencia de querer aprender, de querer escuchar, de querer, vuelvo a repetir, o sea, no te digo que vivas de 8 a 8, sino que ames realmente. Otra segunda evidencia que te puede mostrar si estás creciendo espiritualmente se refleja en la obediencia más perfecta. Primera de Juan 2, 3 al 5. Obvio, pues, si hay crecimiento espiritual, pues hay una obediencia también más perfecta, ¿o no es cierto? Vamos a fallar en algún momento en algo, sí, pero va a haber una obediencia mucho más perfecta. ¿Ves? Conozco más, peco menos. Conozco más, peco menos.
Sí, pues va a haber una obediencia mucho más perfecta. Eso te muestra que hay un crecimiento espiritual en tu vida. Y otra tercera evidencia que podemos ver es una fe creciente. Primera de Tesalonicenses 1:3, segunda de Corintios 10:15, una fe creciente, pues tu fe va a crecer más en todas las cosas que es del Señor, de su palabra, de las situaciones, circunstancias. Tu fe va a estar ahí más arraigada, más fortalecida. Ya no vas a ser ese hombre de poca fe, sino que seas de tanta fe. O sea, vas a pelear la buena batalla de la fe, o sea, vas a poder estar creciendo tu fe y va a ser pues sometida a prueba la fe que tienes. Y una cuarta evidencia, si quieres te la puedo dar, es un amor mayor, Filipenses 2:9. Ya tu amor va a crecer más para con Dios, para con el prójimo y aún para con tus enemigos, que esas son las facetas del amor. Amén. Tenemos una cuarta, ¿sí? Una cuarta. Seguimos en el versículo 10, ya vamos a terminar, lo voy a dejar ahí por el tiempo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Ese es el cuarto resultado del conocimiento. Sí, es ¿qué cosa? La fortaleza espiritual, fortalecidos. Los creyentes somos fortalecidos con todo el poder, dice, a lo largo de toda nuestra vida cristiana, ¿sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Poder que viene ¿de quién? De Dios. Con tus fuerzas tú no alcanzarías a hacer nada de lo que estás aprendiendo. Dependemos de la fuerza del Señor, dependemos de la fortaleza del Señor. El conocimiento espiritual va a traer como resultado, ¿qué cosa? Ese poder, ese dunamis que dice, o ese que viene, esa fortaleza que viene del Señor. Y eso te lo explica el Señor en Hechos capítulo 1:8, Efesios 3:16, Romanos 15:3. Entonces ese poder está a disposición del creyente, ¿sí? Que está lleno ¿de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Por último, le dije 5, ¿no? 5 propósitos o 5, como le nombraba en el título, paciencia. Quinta. Aquí Pablo anota el último resultado de un verdadero conocimiento espiritual. Versículo 11. Para toda paciencia y longanimidad. Ese es el resultado, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Toda paciencia y longanimidad. Qué hermosas estas promesas. Cuando hablamos de paciencia y longanimidad, paciencia más se refiere a tener esa paciencia en medio de las circunstancias. Y cuando se habla de longanimidad, se refiere a tener esa paciencia, ¿sí?, en relación a las personas. ¿Has captado la idea? Paciencia, ¿sí? El conocimiento, ese conocimiento que Dios quiere poner en tu vida, trae como resultado no solo fortaleza, ¿sí?, no solo un andar digno como es del Señor, no solo una vida fructífera, no solo crecimiento, sino también te va a traer a tu vida paciencia y longanimidad. Paciencia en las circunstancias que estás pasando. Y longanimidad en las circunstancias donde están involucradas las personas. Más se refiere a las personas. Es como la esposa que ora por su esposo para que se convierta. Y el Señor quiere manifestar en la mujer longanimidad. ¿Por qué? Porque está paciente, está esperando que el Señor obre. ¿Sí? Por eso uno de los frutos es longanimidad. O sea, esa paciencia que debe haber en relación a los hombres. Lo vamos a dejar ahí, porque la segunda parte me tomaría otro tiempo. Oremos. Gracias, Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra.
Bendito Dios, tú eres bueno, Señor, con nosotros. Tú nos hablas claro, fuerte, con entendimiento, con toda sabiduría, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque realmente nos das a conocer. Pero al mismo tiempo, Señor, nos produce un poquito de temor, Padre, porque conociendo lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, a veces rehuimos, Señor, obedecerlas. Perdónanos, bendito Dios. Danos esa fortaleza, ese poder que nos dice tu palabra, para poder ser controlados, Señor, por el conocimiento que recibimos. Gracias, Papito amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén.